En este viernes de la 34ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 21, 29 al 33. Les leo el texto. En aquel tiempo puso Jesús una comparación a sus discípulos. Fíjense en la higuera o en cualquier árbol. Cuando echan brotes basta verlos para saber que la primavera está cerca. Pues cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Les aseguro que antes de que pase esta generación, todo se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Como saben, estamos reflexionando en el capítulo final de la vida pública de Jesús, antes de empezar el relato de su pasión, muerte y resurrección. Y el tema general de estas últimas reflexiones son las últimas cosas, las cosas por venir. Jesús ya nos ha hablado de que al mundo y a la Iglesia le esperan momentos muy difíciles. Y ahora, luego de anunciar la destrucción de Jerusalén, las enseñanzas de Jesús pasan a un nuevo tema, la llegada del reinado de Dios. Jesús nos ha ido preparando el escenario para esa enseñanza, haciendo una descripción de los tiempos previos a su venida, usando imágenes apocalípticas, anunciándonos que la creación sufrirá repentinos y violentos cambios, semejantes a los dolores de parto que sufre una mujer previos al alumbramiento. Y la humanidad quedará conmovida y atemorizada por las cosas extrañas que estarán sucediendo. Sus discípulos deberán saber que así serán los momentos previos a su venida. Pero ellos, sus discípulos, su Iglesia, no deben temer. A pesar de todas las dificultades, a ellos no les faltará lo necesario para vivir. Por eso el texto que vimos ayer termina con una invitación a la esperanza. Levántense, alcen la cabeza, que llega su liberación. Sin embargo, el resto de la humanidad quedará sin comprender, andará desvariada y no sabrá realmente lo que está por suceder. Y entonces, en medio de esa angustia y desconcierto, aparecerá el Hijo del Hombre para poner en orden todas las cosas. A la luz de lo dicho, el Evangelio de hoy desarrolla su enseñanza en dos partes. Primero, Jesús nos hace una invitación a estar atentos a los signos de los tiempos. Y segundo, nos invita a tomar conciencia de que el reinado llegará muy pronto. Veamos la primera parte. Es bueno aclarar aquí que Jesús no habla del fin del mundo, sino de la cercanía del reinado de Dios. Y nos invita a ver los signos de los tiempos a fin de detectar la llegada del reinado de Dios, para darnos cuenta de que se acerca el día en que Dios reinará plenamente. A este propósito, nos cuenta la parábola de la higuera. Puso Jesús una comparación a sus discípulos. Fíjense en la higuera, o en cualquier árbol. Cuando echan brotes, basta verlos para saber que la primavera está cerca. Como el público al que se dirigía Jesús era campesino, fácilmente entiende esta comparación. En la higuera o en cualquier árbol, empieza a brotar y aparecen las yemas que darán lugar a las hojas cuando todavía hace frío. Es decir, si uno se fija solo en el frío, no puede sospechar que se acerca la primavera. Sin embargo, los brotes indican que ya está cerca. Por tanto, así como los brotes nos señalan la llegada de la primavera, así también los signos de la historia, como guerras, revoluciones, pestes, hambre, persecuciones, destrucción del medio ambiente, señales en el cielo, nos deben llevar a darnos cuenta de que estamos cerca de la llegada del reinado de Dios. Por eso dice Jesús, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reinado de Dios. Estemos atentos, pues, y observemos. La segunda parte del texto de hoy es una afirmación de que todo esto sucederá muy pronto. Dice el texto, les aseguro que antes que pase esta generación, todo esto se cumplirá.
El texto griego usa la palabra geneá, que se traduce por generación. ¿Pero qué quiere decir Jesús con esta generación? Comúnmente se entiende por generación a aquellos hombres y mujeres que viven en un mismo periodo de tiempo o que han nacido en una misma época. Pero generación también puede indicar a los descendientes de un antepasado común, a una estirpe o a una raza, es decir, puede indicar a todo un pueblo. Si Jesús se refiere a sus contemporáneos, entonces habría que entender que lo que ha dicho se cumplirá antes de que la mayoría de ellos muera. Lo que es claro es que antes del fin de su generación, Jerusalén fue destruida. Si bien la mayoría de los especialistas piensa que se refiere a su generación de contemporáneos, es posible que también se pueda referir a su raza, lo que significa que Israel sobrevivirá como pueblo hasta la llegada del Hijo del Hombre. Por tanto, la caída de Jerusalén no es el fin del pueblo, sino solo un signo en la historia. E Israel, como las hojas nuevas de higuera, se levantará para ser testigo de la venida del Hijo del Hombre. Bueno, pues resulta que su generación pensó que Jesús volvería por segunda vez cuando muchos de ellos todavía estuviesen vivos. Y entendieron que la destrucción de Jerusalén era uno de los signos del fin de los tiempos que aseguraba su inmediata venida. En consecuencia, la iglesia de esos primeros años vivió en la expectativa de un pronto retorno de Jesús. Y se trataba de una expectativa llena de esperanza. Podemos imaginar a la comunidad de cristianos despertarse todos los días, emocionados, pensando, ¿será hoy el día? Pero la iglesia no solo lo esperaba, sino que en sus reuniones pedía con ansias que vuelva pronto. Era tal la certeza en lo inmediato de su venida, que algunos, por ejemplo, en Tesalónica, decidieron no trabajar. Pues ¿para qué trabajar, si ya está por venir? Ante esta actitud poco responsable de aquel que se dice cristiano, Pablo se enfurece y escribe en 2 Tesalonicenses 3:10 diciéndoles: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Pero los años fueron pasando y Jesús tardaba en volver. Entonces la iglesia empieza a pensar en la demora de la segunda venida. Un ejemplo lo tenemos en 2 de Pedro 3, 8 al 9. Dice el autor: una cosa no pueden ignorar, queridos, que ante el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen, sino que usa de su paciencia con ustedes, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. Primero, la iglesia argumenta que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, y no podemos esperar que Dios se rija por nuestros tiempos. Y segundo, argumenta también que el retraso de la segunda venida es para darnos tiempo a que todos cambiemos de vida y nos volvamos a Él. La iglesia creyó desde el inicio que como Jesús era el Mesías, ya estaba viviendo los últimos tiempos. Ya estaba en los tiempos mesiánicos, estaba en el último día. Es decir, estaba en ese tiempo histórico en donde Dios vencerá al mal y establecerá su reinado eterno. Y afirmaba que Jesús, por ser el Mesías, es quien va a implantar el reinado de Dios, derrotar a la muerte e iniciar el tiempo de la justicia de Dios. Pero a Jesús lo mataron y no llegó a implantar el reinado de Dios. Pues si bien derrotó a la muerte porque resucitó, lo que confirma que es el Mesías, la gente aún sigue muriendo, sigue habiendo mal en el mundo, sigue sufriendo, y cada generación piensa que las cosas están peor que antes. Ante esto, el cristianismo enseña que Jesús es el Mesías y que efectivamente Él ya inauguró el reinado de Dios, ya venció a la muerte y ya empezó a reinar en el mundo. Pero la muerte sigue moviéndose y haciendo daño. Bueno, pues, así como a una gallina a la que después de cortarle el cuello puede salir corriendo, así también la muerte ya está vencida. La gallina está muerta.
Pues si bien Jesús ya ha empezado a reinar y a hacer de este un mundo nuevo, curando, perdonando, resucitando muertos y aliviando los dolores y penas de la humanidad, hay mucho aún por hacer. Y ahora toca a la Iglesia continuar con el trabajo de Jesús. Estamos pues en el tiempo de la Iglesia. La Iglesia, es decir, nosotros, debemos seguir apostando por Dios en todo. Debemos seguir viviendo a la luz de la verdad y de la justicia, perdonando, ayudando, aliviando dolores y sirviendo, hasta que vuelva por segunda vez a completar y llevar a plenitud el reinado que ha iniciado. Es decir, el reinado de Dios ya ha llegado con Jesús, pero aún no ha sido completado. Por tanto, desde Jesús nos encontramos viviendo los últimos tiempos. Estamos en los tiempos del Mesías. Estamos en los tiempos en donde nosotros debemos ayudarlo a extender el reinado del Padre. Estamos pues en el último día, pero es un día largo que lleva durando 2000 años. No importa, seguimos viviendo a la espera de que en cualquier momento llegue el Señor. El relato de hoy termina con una afirmación final de Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús afirma que sus enseñanzas son eternamente válidas para todos los tiempos, y todos los hombres y mujeres de buena voluntad las escucharán y las seguirán, porque Él es la palabra, y es una palabra eterna y eficaz. Como conclusión, pidámosle a Dios que no se enfríe nuestro corazón, que no permita que perdamos el gozoso entusiasmo en la pronta venida del Señor, y que mientras tanto estemos siempre dispuestos a ayudarlo a reinar. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.